Bueno, hola a todos. Estamos otra vez en nuestra serie de diálogos online, que ya sabéis que iniciamos cuando empezó el confinamiento. Todos los actos que hacíamos presencialmente pasaron a ser digitales y con el apoyo de Cedro vinimos haciendo estas entrevistas. Normalmente estas entrevistas las hacemos escritores, pero esta vez hemos querido invitar a María José Gálvez Salvador, la directora general del libro y fomento de la lectura, porque creemos que ahora mismo con la situación que está pasando todo el sector, tanto los autores como las librerías o en general el mundo editorial, podría ser interesante tenerla a ella para que directamente nos hablara. Ya sabéis que la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores y que si queréis cualquier tipo de información sobre nosotros o sobre Cedro, podéis llamarnos a nuestra página web, que nos podemos informar tanto de nosotros mismos como de Cedro. Vamos a hacer, como somos la Asociación de Escritores de Cataluña, a María José Gálvez la vamos a presentar en catalán porque ella es valenciana y a los dos en unos segundos previos que hemos tenido en la entrevista nos ha hecho ilusión tener una introducción en catalán y luego ya saltaremos al castellano o según las circunstancias vayan dando. Bueno, la María José Gálvez Salvador és valenciana, va néixer el 1975, és doctora en dret per la Universitat de València i va fer alguna estadía d'investigació predoctoral a la Universitat de Harvard, a la de Pisa i a la de Brussel·les, a la Universitat Lliure de Brussel·les. I des del 2012 ha estat directora de Edició d'Informació de l'editorial Tirant lo Blanc, que ja sabeu que és una editorial especialitzada principalment en ciències socials, humanitats i jurídiques. Per tant, és una persona que coneix bé el sector editorial i ens interessa molt això per parlar-ne després. També ha estat professora de la Carlos III, de la UOC, de la UNED, i té un llibre publicat que es titula La diversitat lingüística comunitària, del que també parlarem, perquè tot i que el llibre té una visió europea, per així dir-ho, ens interessa molt, jo crec que a tots els espanyols ens interessa molt aquest tema per la diversitat lingüística que tenim precisament aquí i a Catalunya, evidentment, això ens interessa més, diguem, no? Llavors, parlem d'això. Ella ha estat, abans de ser la directora general del llibre, ha estat sotsdirectora del gabinet de la presidència del Congreso de los Diputados de Juan José Bono, va ser assessora de la vicepresidenta primera del Gobierno, amb la Maria Teresa Fernández de la Vega, i també ha estat assistent del Parlament Europeu i actualment, des de gener del 2020, és la directora general del llibre Foment de la Lectura, en substitució de l'assagista i poeta l'Olvido García Valdés. I, ja sabeu que la Direcció General del Llibre, que ara ja us ho explicarà bé, és un departament del Ministeri de Cultura que mira de protegir i impulsar la creació literària i la lectura a tots els gèneres i llengües de l'Estat. I dita tota aquesta parrafada, vull donar-te la benvinguda i agrair-te que estiguis amb vosaltres. Moltes gràcies a tots i totes que ens esteu escoltant i moltes gràcies, Álvaro, per la teva presentació, que ha sigut molt correcta, però no vaig treballar amb el president José Bono, vaig treballar amb el president Manuel Marín. Ui. Un poquet abans, però la resta molt bé. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya per haver-me convidat a esta conversa, a esta xarra, per a que em pregunteu el que considereu oportú i si pot servir d'ajuda per a veure quines són les nostres estratègies de futur per al sector en un context especialment complex, però també en una oportunitat. El sector especialment complex, a ningú se li escapa, que és el d'aquesta pandèmia que ens obliga, i després ho veurem, que tot el que tenim previst siga d'una altra manera i preveure les coses de diverses formes. I l'oportunitat és, a banda d'uns nous pressupostos generals de l'Estat per fi, que a més que per a aquesta direcció general suposen un increment important, són els fons europeus que pense que ahir, junt amb el sector i de la mà del sector, tenim una oportunitat estratègica. Així que moltes gràcies per aquesta conversa. Yo para comenzar a pasar al castellano, para empezar, quería, no es una entrevista, digamos, queremos que todos nuestros socios sepan bien qué es la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura y en qué medida, teniendo en cuenta que nuestros socios principalmente son escritores, en qué medida les afecta a ellos este departamento del ministerio, ¿no? Y aunque pueda ser algo muy elemental, creemos que muchas veces estas cosas se escapan y es mejor como aclararlas. Y luego también preguntarte en qué relación este departamento afecta a Cataluña en cuanto al tema de transferencias y todos estos asuntos, digamos. Si podemos para enmarcar un poco bien tu figura.
Bueno, pues cuando me incorporé a esta Dirección General del Libro y de Fomento de la Lectura y empecé a tener las primeras reuniones presenciales, que fueron las que fueron porque nos confinaron en marzo debido a la primera pandemia, me esforzaba en explicarle a todo el mundo que no quería que nos vieran solo como una institución o como un departamento, como tú has dicho, pagador, sino trabajador. A mí me gusta, por supuesto, con nuestras obligaciones de subvenciones, ayudas, programas, proyectos, intercambios, residencias, etcétera, que es nuestra obligación y también ahora entramos en ello. Trabajar desde el inicio de los proyectos en aquellos proyectos que merezcan la pena en el ámbito, por supuesto, de nuestras competencias y con todo el arco del sector, desde quienes creáis, que para mí siempre digo que es la tríada de los escritores, de los traductores y de los ilustradores, hasta todo el arco de los propios correctores, que tengo una reunión pasado mañana con ellos, que quizás es una parte menos visible y más pequeña del sector, pero por supuesto pasando por editores, por libreros, por bibliotecarios y al final llegar a lo último para los que trabajamos nosotros y vosotros también, que es el lector, ¿no? Y ese índice de la lectura. Entonces, yo me esfuerzo mucho en decir que queremos trabajar y bueno, yo creo que durante este año así lo hemos intentado al menos demostrar de la mano con el sector y con los proyectos que merecen la pena. Eso lo primero desde que yo me incorporé y así lo he transmitido a todos los interlocutores de los distintos subsectores dentro del libro. Después, ¿cuáles son nuestras competencias? Pues bueno, con la Constitución española en la mano y después con el Real Decreto que se establece nuestra composición y nuestra estructura, pues tenemos la competencia de promoción y difusión de las letras españolas, y como tanto nacional como internacional. Y como letras españolas son todos los escritores, todas las obras publicadas en España en cualquiera de las lenguas del Estado. Es decir, uno de los puntos transversales de nuestras políticas públicas en relación con el libro es el plurilingüismo. La promoción de la lectura es fundamental. Ahora sabéis que estamos inmersos en la elaboración del nuevo plan de fomento de la lectura, que será 21-24. Para ello hemos configurado por primera vez en la democracia, que parece un poco raro, pero es así, una mesa del libro, una mesa abierta, porque durante la pandemia nos hemos encontrado a veces con la dificultad de encontrar al interlocutor válido para tomar decisiones deprisa, y yo creo que esta mesa, que pretende ser una mesa abierta, pero una mesa ágil, donde escuchemos a todos, no solo por el plurilingüismo, por la bibliodiversidad. Hay editores grandes, editores pequeños, libreros de pueblo, libreros de barrio, libreros de ciudad media, para escuchar, y muchas veces es muy difícil escuchar al mismo tiempo a todo el mundo. Pues en ese foro yo creo que el sector lo ha recibido bien y lo que espero es que trabajemos rápido y sobre todo que seamos útiles. Después tramitamos una serie de ayudas que son complementarias a aquellas que en su caso puedan establecer las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias y que abarcan a todo el sector del libro. Durante la pandemia, como sabéis, hemos hecho estas ayudas extraordinarias para las librerías, que según las reuniones con todo el sector del libro, María José, si hay que empezar por alguien, empezad por las librerías, que son quienes están cerradas por no poder estar vendiendo por la situación de la pandemia, y así lo hicimos. Después, en materia de biblioteca, sabéis que hay un órgano, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que impulsamos desde aquí, desde el Ministerio, pero donde están todas las comunidades autónomas, también en el marco de sus competencias, y lo que hacemos es desde asesoramiento técnico hasta herramientas pues muy costosas y que para igualar que el acceso a la lectura sea igual en España sin independencia de la capacidad económica de un lector o del territorio en el que esté, pues dar esa igualdad de oportunidades a los distintos lectores. Eso, a grandes rasgos, me dejo muchas cosas en el tintero, pero por no ser farragosa, a la primera parte de la pregunta que me has hecho. Y en cuanto a la segunda, pues mira, la relación con Cataluña, con el sector es muy fluida, como no puede ser de otro modo, por la importancia.
cuantitativa y cualitativa que tiene Cataluña en el peso de la creación, de la edición en España y en puente hacia América Latina. Cataluña tiene un porcentaje altísimo de las editoriales de este país, de las agencias literarias, es un territorio con una efervescencia y con un peso industrial, económico, creativo alrededor del libro maravilloso. Se hacen innumerables festivales, congresos, ferias. Yo he tenido oportunidad de estar pues, en el Liber, que este año se celebraba en Barcelona, en el Forum Edita, que también se celebraba en Barcelona. He estado con el presidente de los editores en Cataluña, con la presidenta de los libreros en Cataluña, con la hasta hace poquísimo presidenta de los editores en lengua catalana, es decir, y ahora con vosotros, que la verdad es que también tenía muchas ganas de esa interlocución que en el ámbito de ACE ya sabes que hemos tenido, pero en ACE Cataluña pues la verdad es que todavía nos faltaba, así que agradezco especialmente esta oportunidad. Y a nivel institucional, perfectamente, hablamos mucho, se habla mucho más de lo que todo el mundo puede percibir o puede creer a nivel técnico. Se trabaja mucho, se trabaja bien con la Institució de les Lletres Catalanes, con la Dirección General dentro de la Consellería, con el Instituto Ramon Llull, con normalidad y viendo en aquellos puntos en el que podemos sumar. Perfecto, vamos a ver. Entonces, tú entraste en enero del 2020, un mes fantástico para entrar, teniendo en cuenta lo que cayó luego, pero veníamos, digamos, la dirección venía de una situación un poco confusa con la anterior directora, con Olvido García Valdés, que bueno, tuvo algunos conflictos. Yo quería saber cómo te encontraste tú en el departamento, digamos, y igual que ella tenía, como cuando entró, un plan que, según ella dijo, cuando entró, de recuperar la autoestima de los creadores, creando el archivo de autores, el fomento de la transparencia de las retribuciones entre escritores y traductores. Bueno, ella tenía una serie de objetivos. Yo quería preguntarte cómo te encontraste tú en el departamento y cuáles fueron los objetivos que os propusisteis antes de la pandemia, porque, claro, supongo que eso habrá cambiado mucho. Pero, digamos, ¿cuál era la necesidad que veíais en aquel momento? Bueno, yo al revés, a la anterior directora general agradezco el trabajo que realizó porque soy consciente de que las dificultades a las que se enfrentó pues fueron muchas y la toma de decisiones es la que es en un contexto determinado y yo creo que el problema principal que yo tuve cuando me encontré antes de la pandemia es que veníamos, esto quizás suena un poco técnico, pero es la realidad, veníamos de una prórroga presupuestaria, de unos presupuestos, de un gobierno con otro signo político, donde no existía el Ministerio de Cultura y no existía la Dirección General del Libro. Esa es la situación con la que yo me encuentro. Entonces, es una situación dramática para poder querer crecer y aportar, porque realmente todos podemos ser muy imaginativos, muy creativos. Yo creo que con las sinergias que hemos creado durante este año, porque no hemos tenido más remedio que hablar muchísimo con todo el sector, se pueden hacer cosas, pero al final el presupuesto es necesario. Con lo cual esa fue la primera dificultad, es decir, teníamos esto que te digo, que además es que es público y notorio, con lo cual no hay nada que explicar, y inmediatamente llega la pandemia. Con lo cual, claro, yo soy muy sincera, pues recién llegada al ministerio, afortunadamente sí que conocía muy bien ya a casi todo el sector por mi experiencia profesional como editora previa, pero encerrarte en tu casa sin conocer a todos los colaboradores, a todo el equipo, trabajar a distancia desde el minuto cero, porque no es lo mismo ahora que ya te conoces, ya te ves, ya sabes cómo trabajar en tu casa sola, con una pantalla, con el sector por un lado, con tu equipo por otro, pues no es sencillo, pero entiendo que no he sido la única que se ha encontrado con esa situación. Entiendo que toda la ciudadanía, en el marco de sus trabajos, de sus responsabilidades, los profesores, yo tengo 2 hermanos que son maestros, pues con las nuevas tecnologías de la noche a la mañana para seguir dando clase a los alumnos, es decir, me considero una más
porque creo que esta dificultad pues, ha sido para todos. Ha sido muy duro, creo que nos ha exigido pues, intentar sacar lo mejor de nosotros mismos a nivel de conocimientos, de acuerdos, de toma de decisiones, de capacidades de reacción y sobre todo, y ahora si quieres luego lo vemos, qué es lo que hemos hecho también durante la pandemia y en concreto con los escritores, pues debatir mucho, tirar de imaginación y la verdad es que el equipo, las dos subdirectoras y el equipo, pues la verdad es que ha trabajado muchísimo y mucho más de lo que es exigible. Ha trabajado mucho y yo ahí estoy contenta con ese compromiso con la cultura y el compromiso, en este caso, con el libro, con la lectura que he visto y que lo veo todos los días. La pandemia, digamos, llega la pandemia y crea como una paradoja, ¿no? Porque en un principio detectamos un 40% de caída de ventas del sector del libro y, sin embargo, por otro lado, y según algunos datos, el otro día Pello Riaño en El País publicó un artículo donde hablaba de algunos datos dados por una consultora que decía que hubo un incremento del 4% del hábito lector en los españoles, que pasamos de un 50 a un 54%. También hablaba de que la media de lectura diaria había aumentado de 47 minutos a 77 minutos, que en este país, la verdad, me parece una barbaridad, me parece inaudito, digamos. Y también que la parte de la lectura digital había subido 10 puntos, que la brecha entre hombres y mujeres sí que había aumentado, en este caso siempre a favor de las mujeres, con un 66% de lectoras frente a un 48% de lectores. E incluso eBiblio, de la que hablaremos también más tarde, que había aumentado un 140% sus préstamos y un 120% sus usuarios, digamos, ¿no? O sea, tenemos como una situación dramática cuando empieza la pandemia y, sin embargo, salimos de la pandemia y parece, evidentemente, que nadie me mate, que todo es un drama ahora, pero que es un drama mucho más atenuado que en muchísimos otros sectores. A ver, vamos a ver, efectivamente haces bien en matizar porque si se saca de contexto las afirmaciones, pues pueden sonar un poco Claro. extrañas para la gente que lo pasa mal. Efectivamente, por un lado, nos encontramos, ya llevábamos una tendencia de 6 años de incremento de los índices lectores en España, pero sí que es cierto que, pues, unos incrementos pequeños. Incrementos, y yo creo que las tendencias son importantes, pero incrementos pues muy lentos. Llega, por cierto, esta semana o la que viene se publicará el nuevo barómetro de hábitos lectores que hace el gremio de editores de España y en el que participamos nosotros desde el Ministerio. Yo creo que debe estar, pues en 2 semanas o así, debe estar publicado el nuevo barómetro. Es verdad que el gremio de editores durante la pandemia encargó a una consultora este barómetro especial, que es al que hacías tú referencia, los datos que hacía referencia, y efectivamente nos lleva, yo no creo que a una paradoja, nos lleva a una realidad que es, se está leyendo más. ¿Por qué se lee más durante la pandemia? Pues hay infinitos factores. Yo hablo por mí. Para mí era, en primer lugar, refugio de toda la realidad dramática que estaba viendo a mi alrededor y al final el libro es un refugio y, por otro lado, a mí me quitaba la claustrofobia porque no podías salir, no podías ver y el libro es como, ahí tengo todas las ventanas que quiero y todos los aires libres que quiero, ¿no? Entonces, para mí ha sido refugio y ventana y entiendo que para muchos lectores también lo ha sido. Pero yo creo que la gente sí que ha acusado un cierto hartazgo pues de las pantallas, de esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que yo entiendo que no podemos hacer otra cosa y que si no es esto no es posible nada, pero al final la gente que sí que es cierto que ha estado mucho y qué series has visto y qué tal, ha vuelto al corazón, a la esencia, ¿no? de ese acto con la cultura en soledad que es la lectura y de tranquilidad, de paz, de sanación. Y creo que ese ha sido uno de los motivos. Nosotros, y luego volvemos a eBiblio. Nosotros lo que hicimos ahí fue una compra extraordinaria de licencias para eBiblio porque nos dimos cuenta de que se estaba leyendo mucho en papel con los libros que uno tenía, en casa o con las plataformas que cada uno considerara, pero nosotros, pues desde el gobierno, teníamos la obligación de garantizar que los ciudadanos que estaban obligatoriamente encerrados en su casa pudieran seguir leyendo libros de forma accesible, universal, gratuita y, sin embargo, respetando toda la cadena de derechos de autor. Y eso se hace a través de los préstamos de eBiblio.
Y ahí lo que hicimos fue una compra extraordinaria de 400 y pico mil euros en licencias sobre libros para que la gente no dijera, pues ahora tengo que esperarme 7 días más para sacar en préstamo un libro de libro porque no hay licencias suficientes, porque se estaban consumiendo las que teníamos para todo el año. Hicimos esa inversión, para este año ya tenemos un presupuesto mayor para estas licencias porque hemos visto que con independencia de la pandemia es una tendencia. Yo siempre digo que aquí nada sustituye a nada, todo complementa y lo que se hace es que se da al lector distintas opciones y el lector por edad, por gustos, por cómo consume el libro y la lectura, elige lo que considera adecuado. Yo ahí también me he vuelto un poco más heterodoxa. Yo era muy ortodoxa, quizás, no sé, llámalo clásica, en las formas de enfrentarse a la lectura y con todo esto pues al final la realidad es tozuda, ¿no? Y te enmienda la plana y te dice, oye, no te encierres en una visión, sino que mira que esto lo que está haciendo es fomentar lectores. Yo creo que ahora el reto que tenemos, y no digo que tengo, porque desde luego que yo tengo la responsabilidad, pero creo que es un reto colectivo, es cómo nos quedamos con todos esos lectores. ¿Cómo hacemos que todos esos lectores se queden? Yo creo que una vez que alguien ha accedido a la lectura y tiene ese hábito lector, no se va. Pero eso es lo que yo creo. Ahora estamos haciendo, como te digo, este plan de fomento de la lectura y uno de las partes metodológicas más importantes es cómo hacemos que esa gente se quede. Y la segunda parte, yo creo que el presidente del Gremi de Editors de Cataluña, Patrici Tixis, lo ha dicho en alguna ocasión, pues las previsiones que teníamos de todo el sector del libro, del sector industrial del libro, antes del verano o para julio, era que en diciembre de 2020 la caída fuera alrededor de un 30% respecto de la facturación ordinaria. Finalmente ha sido, en general, de todo el sector del libro, luego hay sectores que han sufrido más como las librerías, de un 5%. No es para estar contentos porque la gente ha sufrido mucho para mantener las estructuras, pero de las previsiones que teníamos a la realidad final, pues creo que nos da ese atisbo, ese asidero de optimismo y que creo que si el 21 nos lo permite, pues vamos a seguir por ahí. Lo que pasa es que el 21 lo que sí que tiene toda la pinta a fecha de hoy es que ni San Jordi ni Feria del Libro de nuevo. No sé si el sector podrá soportar de nuevo un crack tan grande, digamos. Bueno, a ver, yo creo que al final, cuando te enfrentas a una realidad sobrevenida, tienes que ofrecer soluciones de la forma más rápida y con las herramientas que tienes, pero también tienes la obligación de aprender. Yo creo que tanto el sector como nosotros hemos aprendido. Yo creo que para este año una cosa es qué es lo óptimo y cómo queremos que sean las cosas, pero otra cosa es, ¿sabemos cómo actuaremos con las distintas posibilidades que tendremos? Sí. Entonces, que no serán los resultados, los medios que queremos, porque yo sí que considero, pues hay ferias como ha sido, por ejemplo, pues la de Frankfurt, que todos queremos que sea presencial, pero si hay una parte digital, con estas plataformas que hemos creado de Books from Spain, estos paraguas de enseñar y de visibilizar lo que hacéis los escritores, las mesas redondas y los talleres de trabajo, esta compraventa de derechos sobre el libro. Yo creo que eso es posible y hemos demostrado que es posible hacerlo de forma digital. Como digo, nada sustituye a lo presencial, pero es posible hacerlo. Y después sí que hay acciones y así lo hemos visto con las acciones que hicimos para las librerías de extraordinarias de 4 millones de euros, es ¿cómo podemos ayudar a las librerías para que si esto vuelva a suceder puedan, con la persiana bajada, seguir con su negocio? Porque la crisis también demostró que las cadenas de librerías que sí que tenían acceso al e-commerce, y no estoy hablando de venta de ebook, estoy hablando de venta de libro físico a través del e-commerce, pues su balance ha sido mucho más positivo que aquellas librerías que no tenían esta posibilidad. Nosotros esas ayudas del año pasado las destinamos a trabaja en esa posibilidad, que en la situación en la que nos volvamos a encontrar, que tengas otra opción. O sea, lo ideal va a ser que no se cierre. Pero bueno, mira la situación también en Cataluña, ¿no? Con las librerías. Entonces, yo creo que las ayudas van a una transformación que yo creo que el sector, todo el sector ya había comenzado y que la pandemia ha acelerado.
y que más allá de las soluciones puntuales o coyunturales que se dieron en un momento dado para solucionar un tema concreto, estamos obligados a estructuralmente, si hay pandemia o cuando no haya pandemia, porque habrá editores que no se podrán permitir cogerse el avión e irse a la Filbo o a Guadalajara, porque son 2 editores y si se va uno, el otro no puede seguir con el trabajo. Entonces dicen, oye, tengo este medio, y habrá otros que dirán, oye, pues yo voy porque ahí tengo el 40% de mi negocio y me interesa irme una semana. Pero cada uno decidirá. Yo creo que nosotros estamos poniendo esas distintas herramientas al sector. Y con los escritores, pues no es parecido, pero también, por ejemplo, sabes que cuando vamos a ferias o a festivales, una de nuestras funciones es contactar con escritores, con autores, con escritores que han sido premios nacionales, que han publicado obras y siempre mostrando esa diversidad, ¿no? de géneros, de lenguas, de edades y de creaciones y que vayan de nuestra mano y de la mano del sector a las ferias, a los festivales, para enseñar, como te decía al principio, volviendo al principio, una de nuestras obligaciones es la promoción internacional también de las letras españolas a mesas, a talleres, a congresos. Si no es posible hacerlo presencialmente, pues lo hemos hecho virtualmente. Tiene la parte negativa que yo creo que pierdes ese matiz, esa cercanía, esa posibilidad de aclaración que solo te da la cercanía y la presencialidad y a cambio pues tienes que te puede ver cualquier persona en cualquier momento y queda grabado, ¿no? Pues trabajamos en las 2 opciones. Yo espero que con la vacuna tengamos opciones importantes para la presencialidad de este año, pero en todo caso estamos trabajando, como digo, también de la mano del sector en todas las alternativas. Es nuestra obligación. En este sentido, el retraso de España como país de honor en la Feria de Frankfurt de 2021 a 2022 nos viene ni que pintado, digamos, ¿no? Sí, aquí, bueno, ya sabéis que antes de España como país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria del libro y de los derechos sobre el libro más importante del mundo, donde aproximadamente se genera el 80% del negocio alrededor de los derechos sobre los libros, es decir, es una feria importantísima. El país previo es Canadá, era Canadá. Claro, la feria se encuentra, por un lado, con las disposiciones sanitarias, principalmente en Alemania, con que de Canadá y de América en general no puede viajar nadie, ni escritores, ni editores, ni instituciones, no puede viajar nadie. Y bueno, hacemos esta reunión a varias bandas, a iniciativa, por supuesto, de la feria, que habla con nosotros, habla con Canadá, habla con Eslovenia, que es el país que va después de España, e Italia, que es el país que va después de Eslovenia, porque ya estaban comprometidos todos estos años y mover a un país significaba mover a esos 4 países. Y desde luego creo que para España es una oportunidad. ¿Por qué? Como tú dices, por una cuestión de en el 22 estaremos ya con la vacuna sentada. A finales del 21 vamos a ver, pero en el 22 estaremos. Y después, porque nosotros ya habíamos empezado a trabajar en el marco del 21. Entonces, una de las indicaciones que a mí me dijo el ministro es, María José, pero no vamos a retrasar todo lo que teníamos, vamos a seguir haciendo cosas, vamos a todo aquello que estábamos haciendo, que sea como un goteo, una lluvia de ideas, de proyectos, que son cosas normalmente, ya sabéis, pues muy pequeñas, talleres, presencia, efemérides, etcétera, pues seguir haciéndolas y que vayan construyendo lo que el año pasado comenzamos a denominar Camino a Frankfurt 2022, porque todo esto es ese camino que evidentemente se incrementará a partir de octubre del 21 y con todo el año 22 y con esa conclusión en el 22, que nuestra idea es que sea, por supuesto, una celebración literaria de primer nivel. Creo que tenemos una creatividad, una potencia y una riqueza pues de sobra para ese España país invitado de honor. Desde luego, no podemos olvidar que es una feria profesional, donde lo importante es que editores, agentes, escritores, traductores estén presentes y después que quede algo, que más allá de esos actos y de esa visibilidad, que queden relaciones, que queden. Yo muchas veces, como editora, me he ido sola a una feria internacional
y a lo mejor tomando un café te enteras quién es el distribuidor en ese país, pero vas un poco a ciegas muchas veces y no tienes ese networking, ese interlocutor que dices, no, este funciona bien, esto. Yo creo que estamos creando esas redes, esas sinergias para facilitar el trabajo a toda la cadena del libro en la medida en la que consideren o quieran utilizar esa parte de trabajo que nosotros podamos hacer. Vamos a ir, has esbozado algunas ideas, pero vamos a ir como a los cuatro grupos que afectan más al mundo del libro, ¿no? Las librerías, las bibliotecas, los editores y los autores. Y por empezar por las librerías, porque habías hablado un poco así como cosas concretas, aparte de las decisiones que hayáis tomado en la mesa del libro o los planes que tengáis para el plan de fomento de la lectura que estáis elaborando, que se sepa hasta el momento, tenéis este pacto que habéis hecho con Correos. No sé si afecta directamente a tu institución pero bueno, yo te lo comento a ti, tú me lo dices. Este pacto que habéis hecho con Correos para que el precio del envío de libros sea tenga una reducción de 1,31 euros y luego que se garantice la entrega en 24 horas del libro y que se permita la trazabilidad del pedido. Y luego, además, te habéis aprobado un presupuesto de 4 millones de euros para las librerías, para fomentar la librería de proximidad. No sé si hay más cosas a la vista, si estos son vuestras cosas principales para ayudar a las librerías. Vamos primero por ellas. Como te decía, muchas veces lo que hacemos no ocupa titulares ni son grandes cuestiones en general, pero yo creo que son importantes para el sector y que al final, como te digo, son una detrás de otra. Sabes que bajamos el IVA del libro digital, creo que es una acción importante que equipara el IVA del libro físico y del libro en papel y es congruente con esta idea de lo importante es que sea libro, el formato, no vamos a penalizar a uno porque si no penalizas a un tipo de lector sobre otro. Primero, también era una exigencia europea y una reivindicación desde hace mucho tiempo del sector que por fin pues tuvimos la oportunidad también con la pandemia pues de acelerar que se pudiera implementar. Después, sí, estas ayudas extraordinarias de los 4 millones de euros ad hoc para librerías y después el acuerdo con Correos, que se ha implementado ahora a principio de años, efectivamente, para que no sean las librerías, imagínate, como decía antes, no es lo mismo una librería en un pueblo que hace un pedido o tiene que enviarlo al pueblo de al lado que una librería pues en Barcelona o en Madrid o en Valencia que tiene más pedidos porque pues es otro tipo de contexto, ¿no? Esto lo que hace es que los iguala a todos, no diferencia los precios en función del volumen, sino en función de que eres un librero que está haciendo un servicio también para el fomento de la lectura y para la accesibilidad y es una forma de ayudar a ese gravamen que tienen los libreros también de esos envíos, pues ayudarles. Nosotros ahí hemos sido como los mediadores, los facilitadores, los muñidores, pero desde luego esto sin Correos y sin los libreros y en concreto sin CEGAL, pero no solo es un acuerdo para CEGAL, es un acuerdo para todos los libreros, para el que quiera acogerse a él si cumple con las características. Yo creo que les va a ayudar pues que la factura a final de mes sea un poquito menor. Y después, pues las acciones que tú me decías de otras cosas, pues sí, mira, se nos ocurrió una cosa y además no solo se nos ocurrió, y esas son de las cosas que surgen en la pandemia y han venido para quedarse porque ya las hemos puesto también en los presupuestos para este año y os afectan a vosotros y afectan a los libreros. Dijimos, para cuando abran las librerías, ¿qué podemos hacer? Para que la gente vuelva a las librerías. Entonces, creamos este programa con ínfulas goetheanas que se llama Las afinidades selectivas, que es un conversatorio entre dos escritores en dos lenguas distintas del Estado, en una librería, y que vayan más allá de la pura presentación de un libro, sino para hablar en profundidad de la obra del otro. ¿Qué pretendíamos conseguir con esto? De una forma, ayudar a los escritores a tener una visibilidad, potenciar esta estrategia, como te decía al principio también, de fomento del plurilingüismo y después dar vida a las librerías como ese foro cultural donde sí, yo voy a comprar un libro, pero voy a vivir la cultura y voy a vivir la lectura. Y eso es lo que el programa, la verdad es que ha salido muy bien. Con ayuda de los libreros, que son los que, como sabéis, nos mandaban las propuestas y este año vamos a seguir con él. Es un programa de los que en su humildad nació de una forma muy humilde, pero creo que
consigue ayudar o poner en primera línea a dos subsectores, en este caso a los escritores y a los libreros, y generar ganas de libros, Así que, bueno, y como esas acciones, pues hemos llevado a cabo algunas otras y bueno, pues y este año seguimos, seguimos. Luego, el tema de las ayudas a la creación, ¿cómo estás? Porque en el 2009, en el 2019 no estoy seguro, pero no sé si no hubo o algo así. Es que disculpa que no conozco bien este tema, pero ¿cuál es la situación ahora mismo? Pues mira, en el 2020 no hubo ayudas a la creación, no se pudieron convocar, no hubo ayudas a la creación y esto sí que te lo puedo decir, mira, y esto es una primicia, en el 2021 yo también estoy en su humildad contenta con haber conseguido incorporar por primera vez, porque es la primera vez que se incorporan a los presupuestos generales del Estado ya de forma estructural, es decir, esté yo, no esté yo, ya están todos los años estas ayudas en los presupuestos, ya están todos los años. Y bueno, yo ya he visto el borrador de este año y bueno, la pandemia ya sabes que a veces suspende plazos administrativos o no, espero que lo podamos convocar antes de la primavera. Vale. Yo estoy contenta de que sea estructural. Genial. Luego, bueno, está el mundo editorial. Tú, como hemos comentado antes, has trabajado muchos años en la editorial Tirablo Blanc. Conoces bien el sector por dentro. No sé cuáles crees que son ahora mismo los puntos más débiles de las editoriales o aquellos puntos en los que necesitan más apoyo estatal, por así llamarlo. Te iba a decir, no es lo que yo considere Bueno, ¿me entiendes? lo que el sector, en este caso el subsector de la edición, me ha trasladado, necesitan que les apoyemos todo lo posible en la internacionalización del sector. Porque igual que te decía que el sector ha recuperado gran parte de la facturación, si miras las cifras de la exportación son dramáticas. Entonces, y eso va a tardar en recuperarse y es lo que está lastrando la recuperación. Y sobre todo la exportación, pues América Latina, claro, en castellano, en español es donde se produce fundamentalmente la exportación a América Latina y ahí es donde estamos intentando ayudarles con misiones comerciales, misiones de editores de aquí a otros países, de otros países aquí. Tenemos ahora un grupo de trabajo de estrategia de ferias nacionales por un lado e internacionales por otra para ver dónde se puede abrir mercado, dónde nuestra literatura o algún tipo de nuestra literatura, porque luego ves que en determinadas ferias, oye, que aquí la ilustración o el libro ilustrado es lo que tiene muchísimo éxito, o el libro infantil, o la novela negra, y yo creo que estamos en esa parte. Y después es fundamental el fortalecimiento de las estructuras. No puede ser que dependa que una editorial, una librería, una editorial de revistas culturales pueda decir, aguanto porque tengo tesorería de un mes o de 2 meses, pero es que si no tengo que cerrar. Yo creo que hay que hacer sólido, es un sector fuerte, pero hay que hacer más sólido el sector. Y en este sentido, los fondos de recuperación, de reestructuración, de resiliencia de la Unión Europea, que como sabéis son de este año al 2023 y van a ser entre gobiernos, gobierno, comunidades autónomas y sector, pues yo creo que es el marco idóneo para ese fortalecimiento del sector. Y por otro lado, la formación. Yo creo que este año hemos empezado también, y además tú lo conoces bien porque ha participado ACE y ha participado Cedro, hemos hecho, sí que habíamos visto muchas veces también en escritores, no noveles, no consolidados, sino noveles que decían, oye, yo he escrito un libro, ¿y ahora yo qué hago? ¿O a quién voy? O si la editorial me pone este contrato, lo tengo que firmar, o a qué editoriales me puedo dirigir. Entonces, pues creamos lo dirigió Carlos Fortea, que lo conoceréis, es un traductor muy reputado. E hicimos un curso de formación digital de la creación a la librería, que terminó en diciembre con, también estas charlas en las bibliotecas públicas del Estado, que como sabéis, pues tenemos en los distintos territorios,
y este año vamos a hacer otra edición de formación para escritores. Y mi idea es ampliarlo a hacer formación para libreros. Más que un tema emocional, yo creo que es un tema práctico, es decir, temas de un librero sabemos que son los mejores o de los mejores mediadores culturales y mediadores de lectura que existen, pero después hay otras 1000 cuestiones en las que podemos ofrecer pues una formación a la que se pueden acoger o aquellos libreros o aquellos editores que lo consideren. También en materia de laboratorios bibliotecarios hemos hecho una formación que inesperadamente ha tenido más de 3000 alumnos, lo cual pues para nosotros ha sido muy, muy positivo, un tema bastante vanguardista. Presentamos las conclusiones dentro de 3 o 4 días y para mí es importante también incidir en esa parte de la formación de un sector que ya está bien formado y ya es sólido, pero que puede estar mejor formado y puede ser más fuerte y más sólido. Porque si buscamos uno que se cree y que se edite con dignidad, pero que se sea competitivo. Yo creo que esos son como los ejes sobre los que tiene que pivotar nuestra acción, ¿no? La dignidad en el trabajo y la competitividad a nivel internacional, a medio plazo y te diría más a largo plazo. Esos serían los objetivos con los que estamos trabajando. Me gustaría aprovechar tu condición de valenciana, digamos, y por tanto buena conocedora de la literatura catalana y o valenciana, esto cada uno lo vamos a dejar aquí. Ya sabes que este es un país extraño, ¿no? En el que el 50% de la población vive en comunidades bilingües, por tanto el 50% de la población podría ser bilingüe si quisiera, otra cosa es la opción de cada uno, pero no hay que mirar solo a Cataluña o así, sino también mirando a Galicia y tal. Es habitual la queja de escritores en lenguas oficiales. Por ejemplo, en Galicia, no me acuerdo de esta escritora, Inma López creo que se llama, que ella habla de la dificultad de saltar lo que ella llama el telón de Grelos, que es la dificultad para un escritor en lengua oficial de llegar al público en castellano o incluso de llegar a las instituciones en castellano, digamos, ¿no? Esto es una queja habitual y hay como una sensación por parte de todos los escritores que pueden representar en cierta medida el 50% de la población, de que hay otro 50% de la población de que pasa de ellos olímpicamente, que no quieren saber nada, ¿no? Entiendo, digamos, que de alguna forma cada comunidad tiene sus instituciones que se encargan de difundir su propia literatura, pero, claro, Madrid tiene que velar por todas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo no sé si en ese sentido, para conseguir luchar contra esta sensación que tienen los escritores de las otras lenguas respecto a la indiferencia del resto de España hacia ellas, o para incluso atraer al público, no lo sé, ¿qué se puede hacer con esto para lograr una armonía que realmente no acaba de existir, no es una armonía del todo correcta, digamos, ¿no? No sé si no lo sé, es una pregunta un poco complicada, pero ¿cómo ves la situación? No. Yo te lo agradezco porque además, como te decía, pues es prioritario para nosotros o desde aquí, porque más que desde Madrid es el gobierno, que resulta que sí, que estamos en Madrid. Sí, bueno, claro, sí. Entonces, vamos a ver. Por supuesto, cada comunidad autónoma que tiene 2 lenguas oficiales, según sus estatutos de autonomía, tiene competencias para establecer aquellas medidas en materia lingüística, que además es una materia transversal, y en la lengua en el sector del libro y de la lectura, como considere oportuno, y yo, vamos, al revés, respeto absoluto. En el marco de nuestras competencias, nosotros, te voy a ir a negar la mayor, nuestras ayudas y nuestros premios nacionales están abiertos a todas las lenguas oficiales del Estado. De hecho, eso es innegable y los últimos ejemplos lo demuestran, eso es innegable. Efectivamente, los últimos premios nacionales, desde Margarit, el Cervantes, o este año el Premio Nacional de Literatura Dramática, que era para una obra en catalán, Justicia, sí, o el Premio Nacional de Poesía para una autora en lengua gallega, Olga Novo. Quiero decir, se llega,
están las instituciones, en este caso en el Ministerio de Cultura, se reconoce y creo que además de una forma, creo que además el de cómic... el Audei, ¿no? Sí, quiero decir que este año, y creo que, bueno, el Margarit fue el año anterior, ese reconocimiento existe y esa visibilidad existe. Es cierto que falta una comunicación mayor. Nosotros lo que hemos hecho también, y mira, también o sea, que es público porque están los presupuestos, pero nosotros tenemos aquí desde la Dirección General unas ayudas a la traducción de cualquier obra que se hace en catalán, en gallego, en castellano, a otros idiomas. Por ejemplo, es posible con unas ayudas que nosotros tenemos traducir un libro del catalán al francés o del catalán al italiano o del gallego al italiano, pero no era posible traducirlo entre lenguas del Estado. Entonces, es verdad que pensamos, pero ¿cómo puede ser esta incomunicación? Pues este año tenemos estas ayudas. Están ya de forma estructural en este ministerio ayudas a la traducción entre distintas lenguas del Estado para que una obra se pueda traducir y no pasando por el castellano, que también se puede, quiero decir, del catalán al gallego, para que haya esa comunicación, como tú y yo hablábamos al principio antes de comenzar esta charla, ¿no? Con total naturalidad y además cumpliendo el mandato que la Constitución nos impone, ¿no? en su artículo 3, y lo estamos haciendo. Más allá de ahí, tenía aquí algún dato que no me sé de memoria, pero mira, si el año pasado aproximadamente se publicaron unos 90.000 libros, pues un 10% en catalán de esos libros. Quiero decir, pues hay una tarea por hacer para que, bueno, en catalán, y te puedo decir, y en gallego, en euskera, para que haya una comunicación entre lenguas, porque creo que al final eso promociona, como tú decías, a estos escritores que deciden en qué lengua escriben, pero creo que también fortalece nuestra democracia. Yo creo que la pluralidad en todas sus formas nos fortalece, y así que nosotros en el marco de nuestras competencias, y como te digo, siempre en el marco de nuestras competencias, porque por supuesto las comunidades autónomas y más con 2 lenguas oficiales tienen las competencias para hacer lo que consideren oportuno, y nosotros siempre lo que queremos es sumar a un objetivo que entendemos que es común, que es el conocimiento en este caso, de las letras de un autor de Cataluña o de Galicia, en Toledo, en Albacete, en Barcelona o en Pamplona, quiero decir. Esa es la idea y en eso estamos trabajando. Y después hacemos encuentros todos los años, que este año lo hemos tenido que hacer digital, y ahí sí que se pierde mucho porque suelen ser convivencias. Tenemos 2, una en Berines y una en Castrillo de los Polvazares, una con escritores y una con traductores, y siempre es en el marco de pues poesía traducida a tal idioma, o para ver un poco las dificultades, o poesía en todas las lenguas del Estado. Son áreas temáticas con un enfoque muy plural para ver pues problemas comunes o problemas distintos, porque muchas veces pues precisamente cuando he estado con Montse Ayats en Cataluña en las distintas reuniones, pues hay problemas comunes y hay otros que no lo son. Y ahí estamos nosotros, como siempre digo, para sumar, es la realidad, para sumar. Ya por último, y porque el tiempo se nos está comiendo, y salvo que tú me digas luego que hemos dejado algún punto que tú quisieras abordar, me gustaría hablar de literatura infantil y juvenil. Supongo que ahí también tenéis un reto duro por delante. No sé cómo están los índices, si tenéis planes, si nos podéis precisar un poco, y también hacia los autores de infantil y juvenil, que a veces tienen como esa carga de literatura menor, cuando es una injusticia tremenda, pero es una realidad, ¿no? Mucha gente lo ve así. No sé si desde vuestro departamento. Sí, bueno, yo ya te he dicho al principio que soy muy, muy habladora, y además pues intento ser siempre lo más transparente posible, y por eso genera que hablemos mucho. Pues en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, mira, nadie me lo había dicho tan claro como tú, pero sí hay quizás
ese run run de literatura menor, y no debe serlo porque no hay nadie más crítico que un niño o un adolescente, y no hay más difícil que incorporar a la lectura a un niño o a un adolescente y no a un adulto, pues que ya tenemos pues nuestros gustos forjados, que ya tenemos un hábito hecho y que tenemos ahí una madurez, con lo cual creo que al revés, creo que es complicado y que los grandísimos autores y autoras escriben también y también literatura infantil y juvenil. Ahora mismo la OEPLI tiene un nuevo presidente, o un nuevo, sí, Luis Tendera, también estamos trabajando con él en un grupo especial de literatura infantil y juvenil en este marco de la Mesa del Libro, porque somos muy conscientes de esas especiales necesidades. Y aquí lo hemos hecho de forma transversal. Es un área temática. Están desde escritores en la materia, libreros especialistas, editores especialistas y ferias especializadas, porque sí que hemos visto que tiene que ser abordado de una forma transversal para ver pues qué se necesita hacer. Desde luego vamos a estar mucho más presentes en Bolonia, creo que igual que vamos a Frankfurt o vamos a Londres o vamos a Leipzig como sector, como instituciones, creo que la presencia en Bolonia tiene que ser mayor y, por ejemplo, la presencia en Angoulême con el cómic tiene que ser mayor, que no quiero asociar, que luego los del cómic me tiran de las orejas, pero sí que es cierto que creo que el cómic es una herramienta infrautilizada para generar hábito lector en aquella parte de la población que más se nos escurre y que más se nos escapa por distintos motivos. Porque sí que es cierto que creo que durante muchos años, desde distintas administraciones, en el marco de las escuelas y de las bibliotecas escolares, de los colegios, se ha hecho una labor impresionante por el fomento de la lectura en edades tempranas. Creo que hay que seguir y que reforzar, pero sí que creo que se ha hecho una tarea importante. Y sin embargo, cuando llegamos a la adolescencia, se ve en las encuestas, en los barómetros, ahora como te digo, en un par de semanas veremos el nuevo barómetro, pero sí que vemos que no me apetece leer, no quiero leer, hago deporte, que no quiero decir que no se haga deporte, pues estoy con los videojuegos, miro series, no, ¿qué hacemos? Pues creo que el cómic, las distintas estrategias a nivel mundial de fomento de la lectura lo están demostrando, es una herramienta importantísima, más allá del cómic de adulto, que por supuesto que existe. El cómic es un medio, no es un género. Y como medio hay cómic infantil, cómic de adolescentes y cómic de adultos y cómic de historia y cómic de todo tipo, ¿no? Y en ese sentido creo que el que va orientado hacia los adolescentes estamos pensando, hemos trabajado, creo que como nunca se ha trabajado con el sector del cómic y creo que vamos a tener sinergias beneficiosas para el fomento de la lectura. Así que es verdad que esa población que después retomamos en la universidad, esa población con hábito lector, lo perdemos en la adolescencia y sí que es cierto que las mujeres estadísticamente pues leemos más que los hombres. Nosotros desde el Ministerio llevamos años, o se lleva años desde el Ministerio con un programa de visita, tú lo conocerás también, de los que escritores visitan los institutos, ¿no? Es a una llamada de un instituto, de un profesor o profesora que nos presenta pues una terna y unas prioridades de autores, los autores vais a charlar sobre vuestra obra o sobre literatura clásica y sacamos 2 convocatorias al año, son programas y yo creo que permite acercar el proceso creativo y la propia obra, que no la conoce nadie mejor que el propio autor, pues a los chavales y que ahí la pasión de cada uno y nadie mejor que un propio escritor para la pasión sobre su obra, trasladarla pues para que se enamoren de la lectura, oye, y si es de la escritura, maravilloso, que se incorporen también a escribir y esa parte pues seguimos también trabajándola. No sé si hay algún aspecto, digamos, que no hayamos abordado y que tú tengas especial interés. Aquí te dejo, es una pregunta abierta para que la plantees tú misma. Pues más, bueno, al agradeceros de verdad, Álvaro, la conversación y 2 cuestiones. Una, que creo que tenemos por delante un reto
que creo que podemos, pero además un reto maravilloso, o sea, el fomento de la lectura, que además es el reverso de que todo el resto, ¿para quién escribís? Para que se lea, ¿para qué se edita? Para que se lea, ¿para qué está un librero? Para que se lea, el fomentar el hábito lector, yo creo que tenemos que incidir desde aquí, desde la Dirección General del Libro, del Ministerio de Cultura, en las dos partes, en la parte creativa y industrial y en la parte del fomento de la lectura, pero creo que al final el objetivo es el mismo. Si se lee más, todo funciona mejor para el sector. Pues me quedo que es una responsabilidad que impulsamos, lideramos y nos responsabilizamos desde aquí, pero que lo tenemos que hacer entre todos. Creo que si nos sumamos todos, y creo que vosotros sumáis cada día trabajando, escribiendo, creo que esto suma, y yo estoy obsesionada con la visibilidad. Y con la visibilidad en positivo. Cada vez que veo que hay una noticia en positivo de cualquier parte del sector, creo que es importante que el ciudadano, que el lector de periódico, que el que ve la televisión perciba también que el libro se mueve, que el libro está vivo, que el mundo del libro es importante, como hemos visto aquí, como vosotros sabéis de sobra, para todos, y que hay mucho que hacer, pero que tenemos ganas y que lo vamos a hacer. Entonces yo, bueno, pues me quedaría con eso y seguramente se me han quedado 1000 cosas, pero tendremos ocasión de verlas seguramente. Segurísimo que sí. Yo agradecerte que hayas dedicado este tiempo a hablar con la CEC, con la Asociación Catalana Col·legial d'Escriptors de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, y también las gracias a Pedro. Y nada, de nuevo, muchas gracias y volveremos a hablar cuando las circunstancias nos lo propicien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.